Volvemos a retomar la agenda judicial en Hagan Algo. En este caso, como ustedes veían, guerra total de espías interna por una denuncia contra el juez de la Corte, Horacio Rosati. Gaby. Bueno, lo voy a tratar de contar como si fuese una historia, como para relacionar distintos puntos que parecen que no están relacionados entre sí, pero que sí tienen relación y que encuentran, digamos, un punto, ¿viste? Cuando es el iceberg, la punta del iceberg de una determinada situación, bueno, se ve en una denuncia, pero eso es mucho más de lo que ha ocurrido. Eso lo vamos a ver después, más adelante, porque con este tipo de documentos vamos a terminar el asunto. Vos decís que esta denuncia es la punta del iceberg de algo que vas a contar. De muchas otras relaciones que vamos a contar. Bien. Hace aproximadamente 10 días se presenta en los tribunales de Comodoro Pi una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Horacio Rosati, juez de la Corte. Paréntesis, Horacio Rosati es el único juez de la Corte que ha publicado en su página web sus declaraciones juradas. En efecto. Bueno, acá había una presentación que decía que no cerraba, cómo había comprado 8 departamentos, cómo tenía el patrimonio que tenía, si hasta 2015 no figuraba como funcionario público, etcétera, etcétera. Lo presenta un denunciante, se llama Manuel Adrián Rodríguez, que ha sido contratado como docente de la escuela Bucetich de policía. Bueno, la presenta en los tribunales. Cae sorteado este señor, vamos a ver en escena, que es Claudio Bonadío. Claudio Bonadío es el juez, bueno, digamos, uno de los más polémicos y que figura en todos, digamos, las causas más calientes, tiene la bolilla negra, Bonadío, con el fiscal Gerardo Policita. ¿Qué es lo que ocurre con esta denuncia? O las causas más negras tiene la bolilla caliente, podríamos decir también. Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Cuál era lo que llamó la atención en tribunales? Que hace 15 días antes se había presentado una denuncia idéntica por enriquecimiento ilícito contra Rosati. La había tomado la fiscal Paloma Ochoa, el juez Caricoba Corral. La fiscal analiza esta situación y dice, no impulso nada, esto no tiene entidad siquiera para ser una causa penal. ¿Qué hace? Archivo, el juez la archiva y punto. Una semana después se vuelve a presentar lo mismo, pero le agregan una cuestión llamativa, le agregan un chofer. Dicen que, bueno, además de enriquecimiento ilícito, y que habría un chofer que se llama Carlos Vera Colombini, que fue chofer de Rosati cuando era intendente, del 95 al 99, Rafaela. En Santa Fe, que había presenciado cómo lo enviaban a buscar dinero como centeno. Esto textual de la denuncia. La denuncia fue amplificada por algunos sectores periodísticos vinculados al tema servicios de inteligencia, algunos servicios sueltos que aparecen por ahí. Pero bueno, la cuestión empezó a llamar la atención. Agregan un chofer, otra vez enriquecimiento ilícito, llega este juez. ¿Qué está pasando acá? Bueno, primeras aclaraciones del caso. Carlos Vera Colombini fue chofer, efectivamente, pero nunca fue chofer de Rosati. Fue chofer de 2 intendentes después de Rosati. Y terminó preso, hubo un lío, lo detuvieron con un arma, una cosa media fantochesca que ocurrió allí en Santa Fe y que tenía como protagonista a esta persona, que nunca fue chofer de Rosati, con lo cual muy raro todo. Bueno, ahí aparece la situación y el viejo enfrentamiento entre estas dos personas. ¿Por qué? Déjame ordenar un segundo. Acá tenemos entonces una primera denuncia que es desestimada por Ochoa. ¿Viene una denuncia de la misma persona o de otra persona? De la misma persona la semana siguiente, a los 10 días. Idéntica. Idéntica, que le suma un presunto chofer. Que nunca fue chofer. Que nunca fue chofer de Rosati, pero se involucra un eventual manejo de dinero como centeno, más la presencia de Claudio Bonadío como el juez sorteado en la causa. Bien. Ahora bien, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque esta cuestión muchos la encuentran ligada a otras situaciones que han vivido jueces de la Corte, como Carlos Rosenkrantz y como el propio Juan Carlos Maqueda. ¿Qué pasa? Esta noticia, que parece desapercibida, empieza a ser diseminada por mensajes de texto que llegan a miembros del Poder Judicial. ¿Mira? Mensajes de texto que vienen con un link de la noticia, ¿no? Que fue replicada en algún lado o quedó perdida por ahí. Esos links tienen una característica de la India o de Rusia. Generalmente los emisores de esa mensajería de texto. Entonces empiezan a pensar, qué raro todo esto que está pasando. Bueno, pero se empiezan a acordar que en realidad ellos fueron impulsores. ¿Te acordás cuando fue toda la discusión de la difusión de escuchas? Sí, claro. De escuchas legales, que eran las que tenían que llevar adelante los jueces. Estaba intermediado por la Agencia Federal de Inteligencia y todo el mundo creía que la AFI era la que repartía los discos para que todos escuchemos cuáles habían sido las escuchas al pabellón de presos K, entre comillas, a Cristina Kirchner. En su momento se discutió de la política. Pero estos hombres han firmado una acordada en la cual decían, básicamente, no le den más las desgrabaciones a la Agencia Federal de Inteligencia. Las desgrabaciones de las escuchas legales. Claro, es decir,
¿cómo va? El juez la pide, tiene el CD, se lo da a la Agencia Federal de Inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia escucha, desgraba y devuelve los CDs. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasaba con el material de las escuchas? Bueno, muchos creen que acaba de implotar un submundo a partir de esa acordada de la Corte, que dice usen otra fuerza de seguridad. Entonces la AFI nunca se entera de lo que dicen las escuchas. Un submundo que está dedicado ya sea a giradores, que son los que van y sacan alguna ventaja, o peor, no a la política, sino al AMPA. Básicamente, negocios vinculados al AMPA. Es decir, ¿qué ocurre? El narcotraficante, que van a saber cómo es la operatoria de determinada situación, que están escuchando. Bueno, van y apretan para sacar plata, van y extorsionan para lograr algún beneficio, van y colocan abogados. Digamos, todo un submundo que vos decís, hasta secretos empresariales hay en estas, secretos industriales hay en este subnegocio de las escuchas. Pero ¿qué pasa? Te quedaste sin insumo. Vos lo que decís entonces es que esto puede ser un vuelto o una respuesta al negocio que rompió la Corte con esa acordada. Que la rompió sin querer, por así decirlo. Sí, claro. Lo rompió por una situación, digamos, que tenía que ver con una discusión política, pero que tiene un respaldo fáctico en cómo se maneja el submundo de la inteligencia. Y llamaba la atención precisamente que estos dos hombres vuelvan a estar enfrentados. ¿Por qué? Porque Rosati fue ministro de Justicia de Kirchner. Exacto. En aquel momento, lo que hizo fue hizo una denuncia de juicio político a Claudio Bonadío precisamente por la causa AMIA. Veamos cuál fue parte de esa denuncia, porque Rosati, cuando deja la función pública, es imputado y llamado a indagatoria por Bonadío. Exacto. Una causa que tenía que ver con la situación de las cárceles y demás, que, se presenta a Rosati y le dice, bueno, por todo esto, el 29 de noviembre de 2004, y conforme a dichas instrucciones, denunció al cuestionado juez Bonadío, que no aparece como el juez que debe llevar adelante semejante tarea por la causa AMIA, que por otra parte ha rehusado desde hace casi el comienzo de su intervención, según se viera. Así de lo señalado, en esta presentación se desprende claramente que no podía seguir al frente de la causa AMIA. Esto era, Bonadío tenía el tramo de encubrimiento, tramo que pierde después de 5 años de dilatar el llamado, o por lo menos la investigación a Carlos Corach. Carlos Corach, ustedes saben, el famoso mentor político de Claudio Bonadío y, según lo que dice el mito, quien tenía la servilleta en la cual estaba el nombre de Bonadío con respecto a quiénes eran los jueces que respondían al menemismo. Claudio Bonadío trabajó toda su vida para alejarse de la situación de la servilleta. Bueno, aparece ahora por esta causa nuevamente enfrentado con quien se lo recordó constantemente. Usted no puede estar a cargo de la causa AMIA. Y para cerrarte esta cuestión, porque todavía esta es una historia en desarrollo, estamos viendo qué es lo que puede pasar con esta denuncia que vuelve a enfrentar a todos, que en realidad no podría tener nunca a Bonadío investigándolo a Rosati. ¿Por qué? Porque esto generó antecedente, la Cámara lo corrió a Bonadío del medio. Esto que te voy a mostrar es de la causa Pacto con Irán. Pacto con Irán 2013. 2013. Principio del 2013. ¿Sabes cuándo se firmó, se dio a conocer el pacto con Irán? 27 de enero del año 2013. ¿Del 2000? 2013. Bien, sí. Allí empezaron a correrse los documentos diplomáticos. Y además, ustedes se acuerdan, la causa AMIA, denuncia de Nisman, pacto con Irán, era para que cayeran las circulares rojas. Exacto. Carta firmada 15 de febrero, 18 días después de la firma. Tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de informar a Interpol que el 27 de enero de 2013 la República Argentina y la República de Irán han firmado un memorándum de entendimiento, bla, 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 referido al tema de la AMIA. Segundo párrafo. Por otra parte, de acuerdo con las normas aplicables, cualquier cambio en los requerimientos de captura, ahí vamos a ver... De captura internacional, vamos a poner el documento. De captura internacional, oportunamente formulados a Interpol desde la Argentina en relación a los graves crímenes investigados en la causa AMIA, solo podrá ser realizado por el juez argentino con competencia en dicha causa, doctor Rodolfo Caricova Corral, a cargo del juzgado, bla, bla, bla. Es decir, que la firma del memorándum de entendimiento, su eventual aprobación por parte de los órganos relevantes de ambos estados y su entrada en vigor no producen cambio alguno en el procedimiento penal aplicable en el estatus de los requerimientos de captura internacional arriba referidos, las alertas rojas. Firmada Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores. De nuevo, 15 de febrero. Dirigido al entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble. 15 de febrero. No se había aprobado en Argentina el memorándum.
O sea, estaba firmado, no estaba aprobado con el Congreso. Vamos a ver la respuesta a este documento. La respuesta de Noble. La respuesta de Interpol. De Interpol. Correcto. Supongo La que con la respuesta firma membrete de Interpol, Lyon, ahí no destacamos la fecha, es el 15 de marzo, es decir, casi un mes después. Memorándum de entendimiento, dice la misiva, estimado ministro Héctor Timerman, me dijo usted en referencia al reciente memorándum, se hace cargo del memorándum Interpol, dice, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Interpol manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA. En ese sentido, la Oficina de Asuntos Jurídicos considera que el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa, firma Joel Solier, consejero jurídico de Interpol. Mira, no tenemos tiempo porque tenemos que irnos a Bolivia, pero ¿vos me podés explicar por qué entonces la causa avanzó después, la denuncia? Cuando estaba tan claro que el Estado argentino dijo no caen las notificaciones rojas e Interpol dice no caen las notificaciones rojas. ¿Viste que había una cosa que decía detrás de todo estás vos? Bueno, detrás de todo siempre están los servicios. La única explicación que tengo. Nos vamos a Bolivia de la mano de Andrés Repeto, que está cubriendo en vivo con los equipos de C5N. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, contanos vos cómo ha sido la jornada de hoy y qué se espera para la jornada de mañana. Bueno, mira, en este momento estoy en el aeropuerto, estoy en la ciudad del Alto, porque de acuerdo a lo que están diciendo algunos periodistas, tanto nacionales como internacionales, y por lo que nos avisó la embajada, va a haber, y nos avisó la embajada, digo, porque después iba a ser muy difícil salir de la ciudad de La Paz, y lo que te digo se concreta, que es un corte, un paro, y un bloqueo del Alto hacia la ciudad de La Paz, estaría llamado de forma indefinida. Ya hay ciertos bloqueos. Esto está generando desabastecimiento en la ciudad de La Paz, por ejemplo con el combustible, también con el tema de comida. Están llegando vuelos con comida desde Santa Cruz, ¿no? Así que la situación podría complicarse quizás en esta semana, aunque te cuento que en estas últimas horas Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, llamó al diálogo a todas las personas del Alto. Si eso se va a dar o no, todavía no se sabe. ¿Hay alguna posibilidad que, así como ocurrió a principios de los 2000, por un tema similar, se genere algún hecho de violencia, algún enfrentamiento entre el ejército, entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes? Acá en el Alto, bueno, no lo sé, la verdad que la situación es muy violenta, teniendo presente lo que pasó en Cochabamba y el temor de que se pueda producir otra represión. Ya estamos hablando de 9 muertos, con los organismos de derechos humanos, incluso las Naciones Unidas, que comienzan a presionar al gobierno actual. La verdad es que el clima es de mucha tensión, ¿no? Eso lo vivimos desde el primer momento que llegamos, desde el primer momento en que una ministra de Comunicación dice que no hay que hablar de golpe de Estado porque eso significa sedición, desde el primer momento en que te echan de una plaza porque le preguntaste algo a la presidenta Áñez que no les gustó, desde el momento en que estás haciendo un vivo y se te acercan policías y te dicen que después quieren hablar con vos, desde el momento en que a cronistas internacionales les preguntan de dónde sos y le dicen otro país y le responden los militares, si eras de Argentina no te dejaba pasar. Así que sí, el clima es tenso, de todo tipo, hacia la prensa argentina, internacional, y en lo social, obviamente, Iván también. Andrés, te saluda Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Trascendieron estos últimos días algunas fotografías que mostraban que había un principio de negociación entre el gobierno de facto de Áñez y la senadora Salvatierra, algunos representantes del MAS. ¿Eso está sucediendo? ¿Es una negociación que puede llegar a algún puerto que sea auspicioso para Bolivia?
La verdad es que no lo sé. Mira, el martes, que parece el 2080 por los acontecimientos como van día a día, hay una convocatoria por parte del MAS que tiene la mayoría en ambas cámaras para sesionar y eventualmente empezar a hablar de elecciones. Porque hoy te cuento que la presidenta Áñez dijo, bueno, ya prontamente voy a dar una fecha de elecciones. Y en esa convocatoria que está haciendo el MAS, los partidarios de Áñez dicen que no van a participar porque no los consideran oficiales, o sea, no consideran que sean representativos de la Asamblea, tanto en el Senado como en diputados, a los dirigentes del MAS. Entonces, por un lado se habla de negociación y de pacificación, y por el otro lado los hechos demuestran otra situación muy diferente. Ojalá que esto siga avanzando, ¿no? Que se hable de pacificación y que se cumpla, y que se hable de diálogo y que se cumpla. Andrés, Julián Guarino te saluda. En las últimas horas hay algunos... Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Algunos eventos que han tenido lugar producto de definiciones del gobierno autoproclamado de Bolivia. Una de ellas es el armado de una fiscalía que en principio, según dicen, sería con el objeto de impulsar investigaciones sobre legisladores acusados de subversión. A eso le sumamos lo que hemos visto en los últimos días también, donde se habla de determinado tipo de prófugos que vendrían a ser, en principio, quienes estaban al frente del gobierno de Evo Morales. Digo, la pregunta ahí es, ¿se profundiza la crisis política a pesar de que la presidenta autoproclamada de Bolivia intenta transmitir una imagen de cierto consenso con las otras fuerzas? Por eso te digo, Julián, hay un discurso de que se habla de pacificar, de convocar elecciones, y eso en la práctica por lo menos no se ha dado. Yo no sé qué tan secretas son y cuánto están avanzando, ¿no? Pero vuelvo con lo mismo. Yo estoy en el Alto y hoy se estaba llamando a las 0 horas de esta noche a un bloqueo total e indefinido. Si eso sucede, la situación se va a complicar y mucho. Recién hablaba con una periodista boliviana donde decía que se temían nuevos incidentes en el lugar donde 9 personas fueron masacradas con balas de plomo, ¿no? Andrés, muchísimas gracias por el contacto. Cualquier novedad tenés prioridad, por supuesto.